Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a seguir meditando en la Escritura, en la Santa Palabra del Señor, en el libro de Job. Así que, si tienen una Biblia con ustedes, acompáñenme al libro de Job, en el capítulo 3. Leo a partir del versículo 20. Job, capítulo 3, verso 20. Y dice así la santa palabra del Señor. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando se encuentran el sepulcro? ¿Por qué dar al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Amén. Amado Padre, es total verdad tu palabra y por eso decimos amén. Porque ciertamente nuestro mundo estaba en una condición totalmente donde no podíamos caminar porque tropezábamos continuamente. Éramos ciegos, aún guías de otros ciegos. Y Padre, te damos gracias porque tu luz admirable fue enviada desde los cielos hasta la oscuridad de nuestro entendimiento, entenebrecido, dice tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que abriste las puertas de la cárcel de nuestro corazón para darnos libertad, Señor, y para salir de las mentiras del mundo, de las pasiones desordenadas de nuestro corazón engañoso y perverso y de las cadenas del pecado que Satanás nos tenía puestas. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado siempre en medio de su pueblo. Padre, te damos gracias por tu palabra y te doy gracias por mis hermanos, hermanas que dedican este tiempo, Señor, a seguir escuchando tu palabra y meditando en ella. Ayúdanos, Señor. Y, Señor, siembra tu palabra en nuestro corazón. Sabemos que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual estás enviando. Y sigue formando a Cristo en nosotros. Sea tu salvación y tu bendición también sobre toda nuestra descendencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, veamos. En esta sección, Job hace dos preguntas retóricas. Dice la primera pregunta en el versículo 20. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros? Primeramente, él hace la pregunta, pero ¿por qué tener luz cuando esa luz lo único que te hace ver es tu sufrimiento? ¿Y por qué se da vida al que tiene un alma llena de amargura? Bueno, continúa Job diciendo, ¿por qué se da luz y por qué se da vida a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros? Ahora, estas preguntas, o esta pregunta, que es una pregunta larga, dice,
aquellos que se alegran de sobremanera y se regocijan cuando se encuentran el sepulcro. Ahí termina la pregunta, y es una pregunta grande, larga, que tiene realmente 3 secciones. O sea, primeramente, ¿por qué dar luz al que sufre y vida al amargado del alma? Bueno, Job obviamente está en ese punto donde no entiende nada acerca del sufrimiento, no entiende nada acerca de la maldad. Puede haber entendido y tener un corazón agradecido a Dios por todas las bondades que ha recibido, pero sin embargo ha caído ya en un momento en donde se ha dejado envolver él en su propio engaño de su corazón, y ya vimos el día de ayer cómo al final se retracta y se arrepiente. Y veamos cómo es eso, de que aquí Job hace esa pregunta muy larga, pero ahora veamos que esa es exactamente nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros sufríamos y nos fue dada la luz. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros estábamos amargados del alma y nos fue dada la vida de Cristo, que es una vida llena de gozo, esperanza, ¿sí? Y de fortaleza. Dice, ¿por qué dar luz y vida a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros? Dice el versículo 21. Nosotros mismos en algunos momentos de nuestro mundo en el que estábamos envueltos, no teníamos dónde pisar, y en algunos momentos anhelamos y deseamos inclusive la muerte, y no era el tiempo de morir. Y también dice aquí, cavan por la muerte más que por tesoros. ¿Cuántos de nosotros no estábamos así antes? Repito, en la condición de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente llenos de tinieblas en nuestra oscuridad y cautivos. Y dice, aquellos que se alegran de sobremanera y se regocijan cuando ya hallan el sepulcro. Y ahí termina esa tercera parte de la pregunta que hace Job. ¿Por qué? ¿Por qué la luz y la vida tiene que llegar a personas que están en esa condición? Y repito, Job lo que hace es que simplemente está tratando de encontrar que no haya sentido, porque tuvo todo esto tan lindo, tan bello, tan vivo, ¿sí? Cuando en realidad todo su mundo se le vino abajo. Y obviamente nosotros sí lo sabemos. Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, la luz del mundo, vino a romper nuestras tinieblas. Él vino totalmente a liberarnos, es nuestro libertador. Él vino a poder abrir los ojos de nuestra ceguera y los oídos, porque el Evangelio atravesó totalmente nuestra conciencia y llegó a nuestro corazón y nos hizo ver el amor de Dios en esa cruz, en su propio Hijo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Y nosotros pudimos ver la necesidad de una salvación tan grande en Él y el castigo de nuestra paz con Dios sobre Él, porque Dios santo y justo no puede tener por inocente al culpable. Y nosotros pudimos ver que esto que Job aquí no le encuentra sentido a nosotros, en Cristo tenemos el sentido. Y obviamente Job no conocía a Jesucristo, sin embargo el Señor se le revelará, más adelante veremos cómo, y finalmente viene, igual que nosotros llegamos a arrepentimiento y fe en Él verdaderamente. Y veamos la segunda pregunta en el versículo 23. ¿Por qué da a luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? O sea, cuyo camino está escondido. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido? Repito, llega un momento, ahorita en este momento de su vida, con esta tragedia que le ha sucedido externamente y esta aflicción de su cuerpo, él
se encuentra sin ver por dónde más caminar. Se encuentra que su camino está escondido y que Dios lo tiene cercado, pero así como delante de Satanás le dijo a Dios que había cercado a Job en cuanto a protección, aquí lo que está haciendo Job es decir que prácticamente Dios lo ha encarcelado y cercado en un mundo de aflicción, en un mundo de dolor. Porque eso es lo que él ve. Él no puede ver, repito, que la maldad pueda tener algún motivo que él no puede ver. Dice en el versículo 25, y ahora vemos también otro momento clave en el texto de Job. Pues lo que temo viene sobre mí. Ahora nos encontramos a un Job que manifiesta y declara su temor, que él tenía un temor, y lo que él tenía temor vino ya sobre él. El temor nace en un corazón incrédulo. El temor es total desconfianza. El temor es inseguridad. El temor es, repito, una manifestación de la incredulidad. Incredulidad. Es lo contrario a la fe. Totalmente contrario a la fe. Y cierto que humanamente hablando podemos caer en esto. Tú y yo, sí, si Job cayó, ¿por qué tú y yo no? Somos humanos, repito. Sin embargo, Dios es paciente y una vez y otra vez podemos fallar. Pero Él es fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles, y Él nos levantará. Dice ahí mismo en el versículo 25, lo que me aterroriza es lo que me sucede. Se fijan otra vez, me aterroriza y me está sucediendo. Versículo 26, no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. No descanso, sino me viene turbación. Obvio, no hay reposo en un hombre incrédulo, en un hombre temeroso, en un hombre que no tiene ninguna certeza. Pero nosotros en Cristo hallamos reposo, seguridad, certeza, esperanza. En Cristo sí lo tenemos, porque es la roca firme. La firmeza de nuestra salvación está en Él. Mis amados hermanos, termina este capítulo 3. El capítulo 3, repito, lo que nos muestra no solamente es aquella área de Job que durante el 1 y el 2 no se manifestaba. Sin embargo, aquí es muy franco el corazón de Job totalmente endurecido en él y sus circunstancias. Mis amados hermanos, gracias a Dios que nos dio su Santo Espíritu, el Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu de Cristo. Gracias a Dios que el Señor nos arrancó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne para escribir en nuestro corazón sus estatutos, mandamientos y decretos. Gracias a Dios que en Cristo tenemos salvación, no solamente de nuestros pecados, sino salvación diariamente, para no caer en insensatez, incredulidad, necedad. Gracias a Dios porque en Cristo, juntamente con Él, hemos muerto juntamente con Él a nuestra vida pecaminosa y juntamente con Él hemos resucitado a una nueva vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, que vive y reina, porque ascendió al tercer día después de ser muerto en esa cruz, ¿sí? Y Él vive y reina y envió su Espíritu a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Gracias por la salvación tan grande. Y gracias que somos una familia para poder animarnos en la carrera de la fe, para poder animarnos en la batalla de la fe, para poder seguir poniendo nuestros ojos solamente en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios y también nuestro Maestro. Sigamos como buenos discípulos, siguiendo las pisadas del Maestro y ahora caminando junto a Job. Y les animo, en el nombre de Jesús, a que no dejen de congregarse el domingo.
una congregación de los santos, la asamblea de los elegidos, de los llamados, para hacer luz del mundo y sal de la tierra. Necesitamos estar llenándonos y animándonos y viéndonos como lo que somos, una familia eterna. Que Dios les bendiga abundantemente a ustedes y a su descendencia. Y si Dios nos concede vida, el lunes continuamos caminando con Job. Muchas gracias. Buenas noches.